Jóvenes, ¿qué tal? Me alegra tenerlos nuevamente por aquí. Les saluda su docente de psicología y filosofía, David Urbano. Bien, quiero también aprovechar este espacio para dar la más cordial bienvenida a nuestros nuevos integrantes, aquí a la familia La Caverna de David. También dar un saludo cálido a la Academia Preuniversitaria Star Academy. Chicos, para mí es un honor compartir con ustedes en cada clase. Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. Y bueno, saludar entonces ahí al gran Esteban, a Fabricio, a Belinda, también saludar a Misael, a Miguel, a Oriana, a Flor, a Alexandra, a Milagros, a Viviana, a Ruth y a todos de cada uno de ustedes, chicos, de esta prestigiosa academia. Bien, entonces vamos el día de hoy a dar resolución a los ejercicios propuestos del curso de filosofía, jóvenes. ¿Está bien? Recordarles que estamos en un ciclo intensivo. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que en algunas semanas estamos abordando dos, tres o incluso cuatro temas por semana, lo cual muchas veces puede ser algo complejo, más aún si el estudiante es la primera vez que aborda los temas de filosofía. No obstante, como siempre lo he mencionado, mi interés siempre es que el estudiante comprenda los temas, logre entenderlos, para que de esa manera pueda tener toda la confianza y la seguridad al momento de rendir su examen. En ese sentido, jóvenes, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, siéntanse en la confianza, en la libertad de poder realizar dichos cuestionamientos, inquietudes o preguntas. Jóvenes, entonces, sin más preámbulos ya, voy a pasar a compartir pantalla para ver qué preguntas nos vienen. ¿Estás preparado? Comencemos, campeón. Bien, a ver, voy a compartir pantalla por acá. Bien, como ustedes pueden visualizar, la temática para hoy es sobre filosofía antigua. Filosofía antigua, chicos. ¿Está bien? Vamos a ir directo a las preguntas. Están por aquí. Bien, vamos a maximizar un poco la pantalla para que se pueda visualizar mejor. Bien, ahí está. Ahí está, jóvenes. Solo recordarles, chicos, que la filosofía antigua, en realidad, tratar de abordar todos los temas que están implícitos o que forman parte de la filosofía antigua, valga la redundancia, es bastante extenso. ¿Por qué, profesor? Porque la filosofía antigua como tal engloba a cuatro periodos.
a cuatro periodos. Periodo uno, periodo cosmológico, o también llamado presocrático. El segundo periodo se denomina periodo antropológico o periodo socrático, porque ahí vamos a encontrar al gran filósofo Sócrates. En el periodo 3 vamos a encontrar el periodo de los grandes sistemas. Ahí vamos a encontrar a filósofos como Platón y Aristóteles. Y finalmente, periodo número 4 de las escuelas helenístico-romano. Entonces, como pueden ver, jóvenes, la filosofía antigua abarca cuatro periodos, cuatro grandes periodos. Vamos a hacer todo lo posible para poder sintetizar la información a través de todos los problemas propuestos. Pregunta uno. Esta pregunta, como ustedes pueden visualizar, vino en el segundo examen sumativo 2025-2. Ante la pregunta por el principio de las cosas, Anaximandro responde que es el apeirón. ¿Este término qué significa? Jóvenes, esta primera pregunta nos conecta al primer periodo, evidentemente, al periodo cosmológico, donde los primeros filósofos en este periodo van a reflexionar, van a reflexionar sobre el cosmos, sobre la fisis, sobre la naturaleza y fundamentalmente van a intentar encontrar el arjé. El arjé se traduce como el principio, el fundamento que da origen al cosmos. Y van a intentar encontrar este arjé, este fundamento, en los mismos elementos que conforman la naturaleza. Ahora bien, la pregunta ya nos circunscribe y nos menciona Anaximandro. Anaximandro es un filósofo monista. Profesor, ¿por qué monista? Porque Anaximandro va a intentar encontrar un principio, un fundamento, es decir, un elemento. Para él, lo que da origen a todo el cosmos es un solo elemento. Y ese elemento, él lo denomina apeirón, que es una sustancia indeterminada, indefinida, incorruptible, inmortal, eterna. Ahora, se dice que es eh, algo indeterminado, indefinido, y que a partir de ahí, de esta sustancia, digámoslo así, un tanto amorfa, indefinida, va a ir surgiendo, van a ir apareciendo las cosas. Así, por ejemplo, un recién nacido todavía no se ha definido, pero a medida que va a ir creciendo, se va a ir definiendo, se va a ir dando cuenta que es bueno en ciertas cosas. Y algún día, tal vez cuando tenga 18 o más años, se va a dar cuenta que quiere ser un artista. Entonces, el recién nacido, en un primer momento, era algo indefinido, indeterminado, pero conforme el tiempo fue pasando, se fue definiendo. Entonces, el apeirón es esta sustancia indeterminada, indefinida, pero recordarles que esta sustancia ya existía, no se crea ni se destruye. Por eso es inmortal
no sufre cambios, o sea, es incorruptible. Alternativa E. Pregunta 2. Bien, jóvenes, esta pregunta vino en el primer examen sumativo 2024-2. Desarrolló el intelectualismo moral, caracterizado por ser una ética racional, considerando el bien como conocimiento, virtud y el mal como ignorancia o como un vicio. ¿Este filósofo qué fue? ¿O quién fue este filósofo? Que plantea el intelectualismo moral o también llamado el intelectualismo ético. Y jóvenes, quiero mencionarles que esta pregunta nos conlleva al segundo periodo, el periodo antropológico, donde eh, los filósofos van a reflexionar ya no en cuanto al cosmos, sino que ahora su reflexión va dirigida en cuanto al hombre y también a otros temas como la verdad, el conocimiento. Ahora bien, eh, centrándonos en la pregunta, profesor, ¿qué es el intelectualismo moral que plantea Sócrates? Y ya lo mencioné, miren, ya lo mencioné, pero lo voy a explicar. Sócrates sostiene que el conocimiento, el ser sabio, el obtener sabiduría, nos lleva indefectiblemente a ser virtuosos. Lo pongo o lo explico de otra manera, para que se comprenda mejor. Sócrates diría, si tú quieres ser una persona buena, entonces tienes que saber qué es el bien. Ahí está, por eso que dice que el conocimiento es virtud. Si tú quieres ser una persona buena, tienes que saber, tienes que conocer qué es el bien. O a lo mejor me puede decir, profesor, quiero ser una persona responsable. Para que seas una persona responsable, Sócrates diría que tienes que saber qué es la responsabilidad. Entonces, para Sócrates, el ignorar, el no conocer sobre algo, nos lleva o nos conlleva a obrar mal. Por el contrario, el conocer nos conlleva a actuar virtuosamente. Por ejemplo, si Sócrates observa o visualiza a un joven que teniendo pareja está saliendo con otras mujeres, Sócrates, lejos de criticarlo, eh, de hablar mal de él, diría que este muchacho, que este joven, no sabe qué es la fidelidad. Y como no sabe qué es la fidelidad, entonces actúa, obra mal. Por eso que Sócrates dice que el mal es por ignorancia. No es que la persona lo haga con intención. Esta persona hace una determinada acción que muchas veces es negativa, es vista como mala, pero lo hace porque él lo desconoce, porque ignora. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, el intelectualismo moral fue planteado por Sócrates. Entonces, por favor, chicos, no se olviden.
Si tú quieres una persona, si tú quieres ser una persona fiel, Sócrates, ¿qué te diría? Tienes que saber, tienes que conocer qué es la fidelidad. O por el contrario, si quieres ser una persona responsable, tienes que saber qué es la responsabilidad. O si quieres actuar con justicia, tienes que saber qué es la justicia. Si tú no sabes qué es la justicia, va a ser injusto. Si tú no sabes qué es la fidelidad, vas a ser infiel. Si no sabes qué es el bien, pues entonces vas a obrar mal. En ello se resume el intelectualismo moral o también llamado intelectualismo ético que propone Sócrates. Pasamos, jóvenes, a la pregunta 3. Bien, la frase socrática, solo sé que nada sé, puede ser interpretada como que, jóvenes. Interesante esta frase. Yo les había comentado que muchas veces el estudiante puede memorizar esta frase y puede más aún saber que esta frase lo dijo Sócrates, pero el estudiante no puede tener ni idea de lo que realmente quiere decir Sócrates cuando dice, solo sé que nada sé. Entonces, mi función como tu docente es explicarte esta frase. Ahora bien, esta frase surge cuando Sócrates emplea su método para llegar a la verdad, que es la mayéutica. La mayéutica es un diálogo, una conversación que Sócrates intercambia con otra persona, ¿correcto? Por ejemplo, para que se comprenda más, les comento el siguiente caso, que cuenta Platón en su obra El Tetetos. Ahí Sócrates nos ilustra el caso de un sabio matemático llamado Tetetos, el cual Sócrates le realiza una pregunta y le dice, ¿qué es una figura geométrica? Para lo cual Tetetos le comienza a dar ejemplos. Le dice que una figura geométrica es un triángulo, un cuadrado, un círculo. Sócrates se sonríe. Tetetos le dice, ¿por qué sonríe? Sócrates le dice, es que en realidad no has respondido a mi pregunta, porque yo te he preguntado, ¿qué es una figura geométrica? No te he pedido ejemplos. Entonces, Tetetos, en este diálogo con Sócrates, finalmente se da cuenta, jóvenes, que no sabe qué es una figura geométrica. Por lo cual, llega un momento en que le dice Sócrates, es muy difícil esto que me estás preguntando. Sócrates le dice, tan difícil como alumbrar a un hijo. Eh, entonces, llega un momento en que Sócrates Teteto reconoce su ignorancia, porque le dice Sócrates, es muy difícil esta pregunta. No sé qué es una figura geométrica. Entonces, acá se cumple el primer paso, por así decirlo, que es la ironía.
Una vez que Teteto reconoce su ignorancia, reconoce que no lo sabe todo, recién ahí Sócrates, con una especie de diálogo, de preguntas, lo va guiando, va ayudando a Tetetos a que pueda llegar a la definición de qué es una figura geométrica. Finalmente lo logra. Y es como que Tetetos está sudando y le dice, Sócrates, ya sé que es una figura geométrica. Una figura geométrica es un límite para un cuerpo. Sócrates le dice, Tetetos, aquí tienes a tu hijo. Es como que Tetetos hubiera dado a luz, porque recordemos que Sócrates creía que todo ser humano estamos embarazados o preñados de conocimiento. O sea, el conocimiento está dentro de nosotros mismos. La función de Sócrates era como una partera. Es más, su madre era partera. Ayudaba a dar a luz. Entonces, digamos que Sócrates es un partero intelectual. Ayuda a parir el conocimiento que ya tú tienes o que traes en tu interior. Por eso que mayéutica, jóvenes, se traduce como el arte de hacer parir ideas. Entonces, jóvenes, en realidad este método está formado por dos pasos, no te olvides. Primero, la ironía, el cual Sócrates, lo primero que intenta Sócrates es llevar a la persona a que él reconozca su ignorancia, que reconozca que no lo sabe todo. Y eso fue lo que sucedió con Tetetos. Una vez que reconoció su ignorancia, Sócrates ahora con una serie de preguntas va a conllevar a que esa verdad que está en el interior de Tetetos salga a la luz. Ojo, aclaración. Sócrates no da la definición de qué es una figura geométrica. Si notamos, es el mismo Tetetos quien da la definición. Sócrates simplemente lo ayuda, lo guía a través de las preguntas. Jóvenes, y por eso también, en realidad, según el oráculo de Delfos, Sócrates era considerado el hombre más sabio, aunque él decía que solo sé que nada sé. Ya el hecho de decir esta frase, solo sé que nada sé, es decir, ya el hecho de que Sócrates reconociera su ignorancia, hacía que esté un paso adelante por sobre los demás. Porque jóvenes, a ver, si nosotros creemos que ya lo sabemos todo, ya no habrá más necesidad de ir en búsqueda de la verdad. Por eso que el oráculo de Delfos señalaba a Sócrates como el hombre más sabio de Atenas, tan solo por reconocer que no lo sabía todo. Y en ese sentido, estaba aceptando que el conocimiento humano tiene límites, no lo sabemos todo. Por lo tanto, jóvenes, la 3 al ojo nada más, miren, sería la alternativa D. Esa frase socrática, solo sé que nada sé, se interpreta como una aceptación de los límites del conocimiento humano. Bien, pregunta 4. Dice, filósofo griego considerado padre de la dialéctica. ¿Ya? Cuando hablamos de dialéctica, hablamos del cambio, del cambio. Esta pregunta también, jóvenes, nos conlleva al primer periodo cosmológico, donde los filósofos trataban de encontrar en la misma naturaleza
cuál era ese elemento que da origen a todo el cosmos. Es decir, estaban en búsqueda del arjé. Arjé se traduce, ya lo mencionamos, como principio o fundamento. Que dicho sea de paso, jóvenes, es un fundamento en el cual no solamente surgen las cosas, sino que también regresa a ella. Surge y vuelve a ella misma. Bien, el filósofo griego, que es considerado padre de la dialéctica, es Heráclito, Heráclito de Éfeso. A ver, jóvenes, para Heráclito, esta realidad está en constante cambio. Incluso el elemento que él simboliza como el cambio es el fuego. El fuego. Porque el fuego, ¿cómo está? Las llamas, en incesante cambio. ¿Sí, jóvenes? Por ejemplo, jóvenes, a él también se le atribuye, miren, esta frase muy famosa, que nadie se puede bañar dos veces en las mismas aguas de un río. Es decir, cuando tú vas la primera vez, cierto tipo de agua del río te toca. Cuando vas una segunda vez, son otras aguas, ya no son las mismas aguas. Entonces, eh, Heráclito sostiene que esta realidad es cambiante, está en permanente cambio. ¿Correcto, jóvenes? Al igual como hay el día, hay noche. Aunque los días también aparentemente parecieran que son iguales, no son iguales. ¿Correcto? Bien, la pregunta 5, jóvenes. La maestra Milagros, en su clase de filosofía, aconseja que debemos ser tolerantes con las opiniones de los demás. También señala que todo conocimiento es relativo y tiene validez de acuerdo al contexto y las circunstancias. Su actitud se ascribe a qué. A ver, jóvenes, si la pregunta nos está diciendo que esta maestra aconseja a sus estudiantes, ¿no?, en su clase de filosofía, que hay que ser tolerantes con las opiniones de los demás, puesto que señala que todo conocimiento es relativo. Es decir, que todo conocimiento o que toda verdad no es universal, es relativa a cada persona, depende de cada persona y que también depende del contexto, de las circunstancias. En ese sentido, jóvenes, esta pregunta nos conlleva al segundo periodo, donde hay un debate entre los sofistas y Sócrates. El máximo representante de los sofistas es Protágoras de Agdera. Protágoras de Agdera, ¿correcto? Ahora, un sofista, tú sabes que es un sabio. Sofista viene de la palabra sofos. Sofos en griego es sabiduría, sofía. Por lo tanto, los sofistas eran maestros y al ser maestros tenían que enseñar algo, porque eran sabios. En la primera clase vimos que la diferencia entre un sabio y un filósofo es que el sabio ya posee el conocimiento. En cambio, el filósofo está en búsqueda permanente del conocimiento, porque considera que no lo sabe todo.
Entonces, aquí encontramos un debate, ¿no? Entre Sócrates y Protágoras. Bien, entonces la pregunta 5 nos orienta al tema del relativismo que propone Protágoras. Te lo voy a explicar de la siguiente forma. ¿Qué sería el relativismo que propone Protágoras? Que la verdad no es universal, que el conocimiento no es universal, que el conocimiento es relativo al hombre, depende de la persona, de las circunstancias. Por ejemplo, supongamos que en este momento todos estamos en un determinado lugar, en el salón de clases, y yo les pregunto, jóvenes, ¿sienten calor o sienten frío? Y puede que alguno de ustedes me diga, profesor, siento calor. Otro compañero me dice, profesor, también siento calor. Pero un tercer estudiante me dice, profesor, yo siento frío. Jóvenes, les hago la siguiente pregunta. De estos tres, que dos respondieron que sienten calor y uno, un estudiante que respondió que siente frío, la pregunta es, ¿quién tiene la verdad? Protágoras diría, ambos tienen la verdad, porque la verdad depende de cada persona. Por eso que Protágoras resume este concepto en su frase que él dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, que las cosas son como a ti te parecen que son. Es decir, si para ti hace frío, hace frío. Y si para tu compañero hace calor, hace calor. ¿Me dejo entender, jóvenes? Entonces, esto de alguna manera resume el relativismo que propone Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Correcto, jóvenes? Ahora, también decíamos que esto se extrapola al ámbito moral, al ámbito del contexto. Por ejemplo, el concepto de bien y el concepto de mal también varía, no es universal. Hay cosas que en el contexto, en nuestro país, es considerado como algo bueno. Y este caso podría ser considerado como malo en otro contexto. Aquí en Perú, por ejemplo, es bien visto que el hombre tenga una sola mujer, pero eso no aplica para todos, porque, por ejemplo, en otros países, sobre todo como en el Oriente, hay algunas culturas que es absolutamente normal y no es considerado como algo malo el que el hombre tenga varias mujeres. Entonces, aquí también el concepto de lo que es bueno y de lo que es malo depende de la cultura, no es universal, depende de las circunstancias. Jóvenes, a todo ello, en síntesis, se le conoce como relativismo. Por favor, no se vayan a olvidar, ¿correcto? Relativismo, ¿por qué? Porque es relativo a cada persona. Bien, alternativa 6. Vamos un poco a avanzar eh, para poder terminar con las preguntas, jóvenes. ¿Está bien?
Pero bueno, espero, yo sé, estoy muy seguro, mis estudiantes, que vale la pena. Porque créanme que no hay mejor regalo para mí el hecho de saber que usted me diga, profesor, gracias porque estoy comprendiendo los temas. Entonces, jóvenes, es lo que deseo para ustedes. 6. Un estudiante afirma que preguntarse quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, supone tratar de comprenderse y definirse cómo realmente es, de hacerse mejor y ser virtuoso. Para el estudiante, el conocimiento de lo que es justo y correcto es suficiente para que los hombres no cometan ningún acto malvado. Solo basta conocer qué es la justicia para poder ser justo y saber lo que es bueno para poder actuar de acuerdo con el bien. Esta pregunta es una pregunta de el Centro PRE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jóvenes. Incluso esto ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Hace referencia específicamente a lo que Sócrates propone como el intelectualismo ético, que no es otra cosa que Sócrates dice, si tú quieres ser una persona buena, tienes que saber, tienes que conocer qué es lo bueno. ¿Quieres ser fiel? Entonces tienes que saber qué es la fidelidad. Si quieres actuar con justicia, tienes que saber qué es la justicia. Por lo tanto, lo habíamos mencionado anteriormente, que para Sócrates el mal es por ignorancia. Si Sócrates ve a una persona o ve a un juez que recibe coima para dejar libre a un sujeto que ha cometido delito, Sócrates, lejos de condenarlo y criticarlo, diría, este juez no sabe qué es la justicia. Por eso que está actuando injustamente. Pero actúa injustamente porque él no sabe o no conoce qué es la justicia. Bueno, él es la concepción que plantea Sócrates. Entonces, jóvenes, ¿qué se puede inferir? ¿Qué se puede inferir? Correcto, la A. El conocimiento de la virtud es fundamental para actuar sabiamente, ¿ya? Para actuar sabiamente. Hay que conocer. El conocimiento de algo nos va a conllevar indefectiblemente a obrar bien. Profe, y si obro mal, ya sabes lo que te diría Sócrates. Es porque ignoras aquello. 7. Algunas sociedades aceptan sin ningún cuestionamiento que un hombre puede tener más de dos mujeres. En cambio, en las sociedades occidentales no es aceptable que un hombre tenga más de una mujer. Por ejemplo, de acuerdo con la legislación de varios países, la bigamia es sancionada penalmente. Se deduce, en materia de ética, lo expresado anteriormente constituye una... Esta pregunta, jóvenes, eh, tiene que ver con el tema del relativismo, de Protágoras, ¿correcto? Porque si leemos bien, ¿qué nos dice? Que en algunas sociedades no es aceptable que un hombre tenga más de una mujer. Si queremos decirlo así, eh, no es un conocimiento absoluto que el hombre tenga que tener sí o sí una mujer. No es una verdad universal, porque en otros contextos, en otros contextos, eso es aceptable.
¿no? Entonces, jóvenes, la pregunta nos dice, eh, se deduce que en materia de ética, lo expresado anteriormente, ¿qué constituye? A ver, ya. A ver, leamos bien, jóvenes, ¿correcto? A ver, dice, algunas sociedades aceptan sin ningún cuestionamiento que un hombre pueda tener más de dos mujeres, ¿ya? Ahí no hay problema. Sin embargo, en otras sociedades no es aceptable que un hombre tenga más de una mujer. Entonces, y es más, dice incluso jóvenes, no solamente no se está de acuerdo, sino que se sanciona penalmente. Y si ya me está diciendo que llegan a sancionar penalmente a aquel que practica la bigamia, o sea, tener más de una esposa, entonces estaría criticando al relativismo de los sofistas, pues. Ajá. A ver. Claro, claro, jóvenes. ¿Por qué? Porque si estuvieran de acuerdo con el relativismo de los sofistas, si estuvieran de acuerdo con su planteamiento, no tendrían por qué aplicar normas penales. Pero si llegan al punto de aplicar normas penales para sancionar a aquel que tiene más de una mujer, entonces están en desacuerdo con el relativismo de los sofistas, que ellos dicen que la verdad depende de cada cultura, de cada persona. Entonces, es una crítica a la defensa del relativismo de los sofistas. Pregunta 8. A ver, jóvenes. 8. El autoconocimiento, el cultivo del alma y la búsqueda incesante de la virtud, temas relacionados con el intelecto encaminado hacia el bien, son tópicos centrales en la reflexión del filósofo griego. Jóvenes, ¿qué nos dice esta frase? Conócete a ti mismo, porque en ti está la verdad, en ti está el conocimiento. ¿Quién sostenía, jóvenes? ¿Qué filósofo creía que la verdad ya está en tu interior? Los seres humanos venimos a este mundo con conocimiento. Por eso era necesario conocerse a uno mismo para poder descubrir, para poder alumbrar ese conocimiento, esa verdad que está en nuestro interior. Claro, esto hace referencia al gran Sócrates, que dicho sea de paso, jóvenes, el conócete a ti mismo vendría a ser la frase de la segunda fase del método de Sócrates, porque la primera frase es solo sé que nada sé, y esa frase pertenece a la ironía. La ironía es la fase donde la persona reconoce su ignorancia. Pero luego recuerdan lo que pasó con Tetetos, cómo Sócrates le ayuda y finalmente Tetetos descubre el concepto de qué es una figura geométrica. Y en ese contexto, cuando Tetetos descubre o llega a la definición de qué es una figura geométrica, ahí se aplica la segunda frase de Sócrates: conócete a ti mismo, porque en ti está la verdad, en tu interior. Bien, entonces la 8 la sé. Jóvenes, a ver, pregunta 9. 9. Sócrates sostuvo en contra de los sofistas que no es la voz de la mayoría
o la elocuencia de un discurso convincente la que decide qué es bueno o justo, ya que el bien y la justicia no están sujetos a nuestra voluntad ni a nuestros intereses. De lo anterior, se infiere válidamente que para Sócrates el conocimiento y la verdad, jóvenes, para Sócrates la verdad es relativa al hombre, la verdad depende de cada sujeto. Por favor, jóvenes, nunca se olviden. Para Sócrates, la verdad es universal. Sócrates sostiene que hay verdades universales, que aplica para todo el mundo. Por ejemplo, él nos diría, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? Todos van a decir 180. No es que uno va a decir, profesor, me parece que es 100, profesor, no, para mí es 120, profesor, no, para mí es 50. No, Sócrates diría que la verdad es universal. Tanto acá, en este país, como en cualquier otro y a nivel mundial, si nos preguntan cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo, todos van a responder que es 180. Por lo tanto, para Sócrates, el conocimiento y la verdad son absolutos. Bien, a ver, Mateo considera que las cosas son tal y como las percibimos. Si una persona siente calor, entonces hace calor para ella. Y si otra persona siente frío, entonces hace frío para ella. No hay duda, concluye, de que el hombre es la medida de todas las cosas. La reflexión de Mateo coincide con la del filósofo griego Protágoras. Excelente. 11. Defiende que el mal se realiza por ignorancia. Jóvenes, ¿qué filósofo dice que la persona hace lo malo porque desconoce, porque es ignorante? Por ejemplo, ¿por qué una persona sería infiel? Sócrates diría, porque no sabe qué es la fidelidad. ¿Por qué una persona es corrupta o porque es injusta? Porque no sabe qué es la justicia. ¿O por qué una persona obra mal? Porque no conoce qué es el bien. Porque si conociera qué es el bien, actuaría bien. En conclusión, quien defiende que el mal se realiza por ignorancia, por no saber, por no conocer, es Sócrates. 12. Muchos pueblos han considerado que el agua es un elemento primordial y vital para la preservación y la conservación del cosmos. Esto se expresa en la famosa frase popular, el agua es vida. De esto se deduce que, bien jóvenes, acá en realidad el texto nos hace alusión a lo que planteaba este filósofo presocrático, o sea, anterior a Sócrates, que considera que el agua es el arjé, el fundamento que da origen a todas las cosas, al cosmos. Claro, Tales había comentado que donde hay agua, hay vida. Donde hay agua, hay vida.
Además, la capacidad que tiene el agua de transformación también es una buena explicación, porque el agua cambia de estado, pasa a sólido, luego puede ser a estado gaseoso, ¿no? Cuando se convierte en nube, luego nuevamente se convierte a líquido. Entonces, Tales de Mileto sostenía que ese fundamento que da origen a todas las cosas del universo es el agua y también regresa a ella misma. Entonces, alternativa A, de acuerdo al texto, muchas culturas estarían de acuerdo con la tesis que Tales plantea acerca del arjé. Ujú. Claro, porque ahí nos dice que muchos pueblos finalmente sostienen que el agua es vida, ¿no? Es vida. 13. Luego de escuchar la clase del periodo cosmológico, un estudiante conversa con su amigo y le dice lo siguiente. Me parece ingenua y descabellada la idea del filósofo griego que proponía que el movimiento no existe y que el cambio solamente es ilusorio, es aparente. Por el contrario, lo más evidente en el mundo es la existencia del movimiento. O sea, este estudiante finalmente está de acuerdo con este filósofo, a ver quién será, que dice que sí hay cambio, ¿no? Que el mundo está en constante cambio. La realidad es cambiante. La realidad es cambiante. Por ejemplo, ahorita que sean las 6 de la tarde. Este mismo momento no va a ser igual dentro de media hora. Pueda que aparentemente sea igual, pero a lo mejor la luz se vuelve más tenue. Entonces, la realidad es cambiante. ¿Qué filósofo es considerado el filósofo del cambio? A ver, vamos a ver aquí cuál es la pregunta exactamente. De lo dicho por el alumno, se deduce que, claro, si él está negando, porque él dice, yo niego lo que cierto filósofo dice que el cambio no existe, que el cambio es aparente. Yo sí concuerdo con el filósofo que dice que el cambio sí existe. Y el filósofo que dice que el cambio sí existe es Heráclito. Y el que dice que no existe el cambio es Parménides. Por lo tanto, la alternativa es la A. A ver. Dos profesores conversan sobre las respuestas que los filósofos del periodo cosmológico ofrecen sobre el arjé. De todas las opiniones, el primer profesor se muestra a favor de la idea del pensador que proponía el agua como arjé. El segundo profesor no comparte su opinión, pues se siente más inclinado hacia la tesis del filósofo que consideraba que el arjé son los átomos, es decir, que lo que da origen al cosmos, los elementos principales, son los átomos, ¿correcto? Jóvenes, y una sugerencia y recomendación de este tema de la filosofía antigua y específicamente del periodo cosmológico. Mi sugerencia es que tengas mucho cuidado o que puedas aprender eh, cuál es el fundamento o cuál es el arjé que plantea cada filósofo. O sea, para Tales, ¿cuál es el arjé? Para Anaximandro, ¿cuál es el arjé? Para Anaxímenes, ¿cuál es el arjé? Para Pitágoras, ¿cuál es el arjé? Para Heráclito, ¿cuál es el arjé?
Para Parménides, ¿cuál es el arjé? Para Empédocles, ¿cuál es el arjé? ¿No? Para Demócrito, ¿cuál es el arjé? Porque básicamente es lo que pregunta, ¿correcto? Bien, entonces está fácil porque un profesor sostiene que él está de acuerdo con aquel filósofo que propone como arjé el agua. Ese filósofo es Tales de Mileto. Pero el otro profesor dice que lo que da origen a todo son los átomos. Son esas, los átomos son unidades que no se pueden dividir, indivisibles, pero que van a dar origen a la naturaleza. En ese caso, es el filósofo Demócrito. A ver, busquemos Tales y Demócrito. Alternativa D. 15. A ver, un estudiante universitario piensa que solamente la razón nos conduce al conocimiento de la realidad. O sea, los sentidos no. Los sentidos son una fuente de engaño, sino que solamente la razón nos conduce al conocimiento de la realidad y a la verdad. Y por el contrario, los sentidos nos muestran a través de los cambios una aparente realidad. Por lo tanto, el razonamiento de este estudiante concuerda con la filosofía de Parménides. Jóvenes, Parménides de Elea sostiene que el cambio es ilusorio, ¿no? No existe el cambio, ¿correcto? Es una realidad, una realidad. A ver, claro, por ejemplo, miren jóvenes, voy a utilizar lo siguiente, ¿ya? Por acá tengo, permítanme, a ver, un plátano. Entonces, a ver, si nosotros dejamos este platanito por varios días, tú me puedes decir, profesor, es evidente que el plátano va a cambiar de color, de sabor, es decir, se va a podrir. Entonces, el cambio existe, profesor. El cambio existe. Bueno, aparentemente pareciera que fuera cierto, que existe. Por ejemplo, va a cambiar de color, se va a podrir. Pero Parménides va a algo más abstracto, ¿no? A un concepto más abstracto. Él hace referencia a la idea, al concepto. Para él, la idea, el concepto no cambia. O sea, este platanito, con el pasar de los días, va a cambiar de color, de sabor, se va a podrir, va a desaparecer, ¿sí? Mire, va a desaparecer, pero lo que nunca va a desaparecer, lo que nunca va a dejar de ser, es la idea o el concepto de plátano, ¿correcto? A ese nivel de abstracción va Parménides. O por ejemplo, acá tengo un celular, ¿no? A ver, esto con el paso del tiempo va a cambiar, se va a hacer viejito, se va a deteriorar y va a desaparecer. Pero lo que nunca va a desaparecer, según Parménides, es el concepto de celular. ¿Por qué? Porque el concepto de celular va a permitir que se puedan construir 1000 celulares. O sea, el concepto no cambia. Y el concepto, para Parménides, es la esencia. Es decir, la idea, el concepto de algo, hace que algo sea. Claro, porque miren, si yo tengo en mi mente la idea, el concepto de cómo es un celular, tan solo con tener ese concepto, yo puedo construir miles de celulares. O si yo tengo en mi mente el concepto de una regla, así la regla cambie, se haga viejita y desaparezca, como el concepto es eterno, no cambia, con esa idea que yo tengo puedo construir miles de reglas. Entonces, a ese nivel abstracto,
apunta a Parménides, ¿no? Para Parménides, el el ser o la esencia, que vendría a ser el concepto o la idea, no cambia, no cambia. Por eso dice que lo demás, aparentemente, es como que cambia, pero el concepto, la idea, la esencia, nunca cambia. ¿Correcto, jóvenes? Bien, a ver. 16 jóvenes. Sócrates creía que un hombre solo podía ser verdaderamente virtuoso si lograba el conocimiento más importante de todos, que consiste en conocerse a sí mismo. Debido a la respuesta acerca de qué es la virtud, se contraría en nuestra propia alma. Por ello, una de sus sentencias más conocidas afirma que una vida sin examen no merece ser vivida. Sin embargo, sostenía que dicho examen debía darse a través del diálogo y no de una forma solitaria. Entonces, de lo anterior se puede inferir que para Sócrates, correcto, el conocimiento de la virtud es fundamental para ser sabio. Jóvenes, a ver, ¿qué más? 17. Debido a las constantes noticias acerca de la corrupción política, judicial en nuestro país, algunas personas han considerado que sería adecuado que la formación universitaria de los futuros profesionales haga mayor hincapié en la enseñanza de la ética, para evitar que este tipo de casos se siga repitiendo. Esta forma de pensar sería compartida por espacio, ¿no? Ya que, a ver, ya que, ya, a ver, faltó leer un poco más, me parece, ya que, ok, genial, genial, genial. Entonces, jóvenes, a ver, acá se hace hincapié a la enseñanza de la ética, ¿no? Para evitar que suceda casos de como corrupción y todo eso. Ah, ya, ya salió ya. A ver, jóvenes, nuevamente, nuevamente. ¿Qué filósofo nos decía que si queremos hacer lo correcto o hacer el bien, hay que conocer qué es el bien? Por lo tanto, según el caso, si estas personas cometen corrupción o injusticias, les pregunto, ¿ellos sabrán realmente qué es la justicia? No, por eso actúan mal. Por eso acá el texto dice, es importante que a estos profesionales se les enseñe ética, se les enseñe qué es lo bueno. ¿Ya? Ya salió la respuesta ahora. A ver, vamos a ir rápido. Aquí, acá está. Claro, jóvenes, eso es, claro, la excelente. Sócrates nos habla del intelectualismo ético, lo cual en realidad se llegaba a ese conocimiento a través del método mayéutico, ¿no? A través del método mayéutico. No se vayan a olvidar. Cualquier cosa, recordarles que el video está quedando grabado para que ustedes lo puedan repasar. En la constancia, en la repetición, la información se va fijando más, ¿correcto, jóvenes? Y si tú lo enseñas y lo compartes, más aún se va a quedar la información aquí.
Pregunta 18. A ver, vamos un poquito más. Ahí está. La virtud enseñada por Protágoras consistía exactamente en la habilidad de hacer prevalecer cualquier punto de vista sobre su contrario. Miren, el éxito en sus enseñanzas estriba en el hecho de que los jóvenes, aprovechando esta habilidad, consideraban que se abrían camino en las asambleas públicas, en los tribunales y en la vida política en general. Del fragmento anterior se infiere que Protágoras consideraba virtuoso ¿a quién? ¿A quién consideraba virtuoso? Bueno, según Protágoras, aquel a quien él consideraba virtuoso era aquel que llegara a dominar el arte de la retórica. Lo que pasa, jóvenes, lo que pasa que en aquellos tiempos, en el contexto del periodo antropológico, ya había surgido la democracia, los ciudadanos, el poder ya no residía en unos cuantos, sino en todo el pueblo. Por lo tanto, todos los ciudadanos podían participar en la política. Cuando uno hace política, se reunían en el ágora, no iban, por decirlo así, a mirarse las caras, iban a debatir, iban a hablar, y de hecho, para ellos, ser un buen ciudadano era participar de la política. Pero si yo quiero participar, tengo que debatir, tengo que aprender a hablar en público, tengo que aprender a ganar debates. Y adivinen quiénes eran los expertos, los sabios, en enseñar estas técnicas de oratoria, el arte de la retórica, eran los sofistas. Y por ello, pues cobraban sus honorarios. Por eso que, según Protágoras, que era un sofista, para él la virtud se podía enseñar. Claro, Sócrates estaba en contra, porque decía en realidad que la virtud no se enseña. La virtud, el conocimiento, para Sócrates está dentro de la persona. Entonces, Sócrates decía, ¿cómo puedo cobrar por algo que ya posees? Pero bueno, eso también es algo, una crítica tanto injusta, ¿no? A los sofistas, porque al final los filósofos generalmente, en el caso de Sócrates, no se cobraba tal vez con dinero real como tal, pero se cobraba de otra manera. A veces o casi siempre comía en casa de sus discípulos, ellos le ayudaban, ¿no? Muchos de ellos eran ricos, tenían solvencia económica. Entonces, jóvenes, según Protágoras, consideraba que una persona era virtuoso si llegara a dominar el arte de la retórica. El arte de la retórica es el arte de ganar debates. Protágoras decía que, ante nada, tenemos que saber que ante ciertos temas siempre van a existir dos posiciones. Supongamos que sea el tema referente a Dios. Una primera opinión sería que Dios existe. Una segunda opinión, Dios no existe. Y va a generar un debate. Entonces, ¿en qué consistía la sabiduría? ¿En qué consistía este arte de ganar debates, según Protágoras? Protágoras te enseñaba a que tú puedas tener argumentos sólidos para cada opinión, que defendiera tanto la existencia de Dios
como argumentos donde dijeran que Dios o los dioses no existían. Por eso es que cuando Protágoras llegaba a las ciudades y le preguntaban, Protágoras, ¿tú crees en los dioses? Ante nada, le decía Protágoras, ¿ustedes creen en los dioses? Claro, nosotros creemos en los dioses. Ah, pues entonces yo también creo. Y daba los argumentos que fundamentaban la existencia de los dioses. Luego, en otra oportunidad, llegaba a otra ciudad, le hacían la misma pregunta, si creía en los dioses. Ya estas personas ya renegaban algunos de ellos de los dioses por considerarlos inmorales, ¿no? Y le hacían la misma pregunta. Protágoras, ¿crees en los dioses? Y Protágoras decía lo mismo, ante nada. Antes de yo responder, ustedes díganme, ¿ustedes creen? No, no creemos, ya estamos hartos. Ah, yo tampoco creo. Y daba los argumentos que fundamentaban la existencia de que Dios no, o sea, que no existía. Entonces, en eso consistía el arte de la retórica, de cómo ganar debates. Para poder ganar los debates, se tenía que saber que ante todo tema hay siempre dos posturas, dos opiniones, ¿no? Que afirma y que niega. Y la persona tiene que estar preparada con argumentos para ambos casos. Para lo cual, les pregunto entonces, jóvenes, ¿Protágoras estaba más interesado en llegar a la verdad, en decir la verdad, o más bien buscaba la conveniencia? Claro, buscaba más la conveniencia, ¿no? Más que la verdad, buscaba la conveniencia. En ciertos lugares, a él le convenía decir que los dioses existían, porque todos creían en Dios. Y en otro lugar, donde él se daba cuenta que la gente ya empezaba a renegar de los dioses, se dio cuenta que le convenía dar argumentos que negaran la existencia de Dios. Bien, 19. A ver, un profesor de educación secundaria considera que la forma más adecuada de enseñar es incentivando el interés a sus alumnos, el interés de sus alumnos. Para ello, propone casos concretos y los motiva a dar sus opiniones acerca de cuál sería su forma de actuar. De esta manera, les demuestra que ellos saben más de lo que creen y que pueden hacer explícitos estos conocimientos a través de la reflexión. Podemos inferir que la perspectiva educativa del docente coincide con, ya, o sea, este docente les hace ver a sus estudiantes que ellos saben más de lo que ellos pensaban que sabían. En otras palabras, este docente sabe que la verdad no está tanto en él como maestro, sino que la verdad está en sus estudiantes. Solamente hay que llevarlos a reflexionar, a conocerse a sí mismos. Lo cual, entonces, el profesor comparte la perspectiva ¿con quién? Que tenía que comparte la perspectiva de qué filósofo. ¿Quién decía que la verdad ya está dentro de ti? Correcto, a la mayéutica de Sócrates. Ahí está. 20. Los filósofos cosmológicos elaboraron sus teorías a partir de concebir el universo. Ellos concebían al universo como algo material y que estaba en constante cambio, ¿no? Algo dinámico.
A ver, los filósofos Tales y Anaxímenes coinciden en que el principio del universo es algo. Tales propuso como orgé, o sea, como principio, el agua, y Anaxímenes propuso el aire. Pero estos principios o estos fundamentos, llamado orgé, son elementos determinados. ¿Por qué? ¿Por qué determinado? Porque como del agua puede surgir el fuego. Ah, entonces, ¿no? O como del aire puede surgir otro elemento. Bueno, acá jóvenes coinciden tanto Tales como Anaxímenes que el principio que cada uno de ellos propone son principios determinados, que tienen límites, que no lo pueden generar todo. A ver, 22. Anaximandro de Mileto fue uno de los primeros en presentar Anaximandro. ¿Cuál sería, jóvenes? Primero es Tales, luego viene Anaximandro, Anaxímenes. Anaximandro, ¿qué propuso como arjé? El apeirón, ¿no? El apeirón, lo indeterminado, lo indefinido. Pero a medida que va avanzando, va tomando forma, ¿no? O sea, el apeirón es una sustancia indeterminada, sin forma, pero que luego va a ir generando formas, montañas, tierra, agua, mares. Así como les comenté del bebé, de un recién nacido cuando nace, es indeterminado. Todavía no está determinado, es indeterminado. Se va a ir determinando, se va a ir definiendo a medida que va creciendo. Se va dando cuenta en que es bueno. Y llega un momento en que dice, voy a ser artista. Se va definiendo con el tiempo. Y llega un momento en que se define, quiero ser artista. Entonces, digamos que Anaximandro, su principio, que es el apeirón, tiene que ver con una teoría evolutiva, jóvenes. Evolutiva, pues. Se va transformando. A ver, todas son características generales de los sofistas, menos una. ¿Cuál es? ¿Tienen una actitud utilitaria? Sí, ¿no? Buscan siempre la conveniencia, los sofistas. Escépticos, ya, a ver, jóvenes. Los sofistas están interesados por conocer el ser, la esencia, que es la ontología. Entonces, esa es la característica que no guarda relación con los sofistas. Ellos no están interesados tantos en conocer cuál es la esencia o el ser, lo que da origen al cosmos. A ver, esta pregunta tiene que ver con el cuarto periodo de las escuelas helenístico-romano. Recordemos que en este cuarto periodo el objeto de estudio es la felicidad y la felicidad no tiene que ver con esa construcción materialista, porque muchos decimos, yo soy feliz porque tengo carro, tengo bienes materiales.
Para ellos, la felicidad tiene que ver más con lo intelectual, con una tranquilidad del alma, del interior. Entonces, aquí van a surgir muchas escuelas que son diferentes caminos que te van a decir cómo lograr la felicidad, la felicidad. Aquí ya nos habla de la escuela cínica, del cinismo, donde tú sabrás que el máximo exponente es Diógenes de Sinope, ¿no? O Diógenes el perro. ¿Por qué? Porque eh, en realidad él sostenía, jóvenes, que los seres humanos, para ser felices, lo único que necesitamos es copiar la vida de un perro que está en la naturaleza. Sostiene que la sociedad nos ha planteado pseudo necesidades. Porque claro, para poder existir solamente necesitamos cosas básicas. Pero hoy en día la sociedad nos ha planteado muchas cosas, como por ejemplo tener que trabajar en exceso para darme ciertos lujos. Profesor, ¿y eso está mal? Para Diógenes sí, porque para obtener esas cosas extras vas a tener que trabajar más. Eso te va a tener perturbado, ansioso. Entonces, no vas a estar tranquilo, no vas a tener esa paz eh, mental, lo cual ellos denominaban ataraxia, esa tranquilidad mental. Entonces, jóvenes, a ver, básicamente la escuela cínica lo que hacía es oponerse, estaba en contra de las convenciones sociales, ¿no? Por eso es que Diógenes, él creía que para ser feliz no era necesario tener una casa. Por eso que él vivía en un tonel, ¿no? Como en un cilindro. Ahí vivía. Muy similar a la vida de los animales, como de un perro. Que de hecho, sí, cínico viene de kinos, en griego, perro. Los cínicos, o sea, como, eran llamados como perros, porque practicaban la vida de los animales, como un perro. Vivían de una forma tan simple. No estaban preocupados, angustiados. Y bueno, Diógenes era íntegro con lo que él predicaba, ¿no? Porque si él decía que no era necesario, por ejemplo, tener una casa para ser feliz, ¿qué hubiera pasado si a Diógenes se lo hubiera encontrado en una casa durmiendo? No hubiera coherencia. Pero Diógenes vivía en un tonel, como en un cilindro. ¿Eh? Entonces, básicamente, esta escuela se opone a las convenciones sociales. Porque, repito, la sociedad nos plantea un montón de cosas, que tienes que tener esto, carro, casas, todo lo demás para ser feliz. Diógenes dice, no, necesitamos, para ser feliz, la simplicidad que se encuentra en la naturaleza, similar a la vida de un perro. A ver, 25 jóvenes. El milesio Anaximandro planteó como principio primero de todo lo existente el apeirón. ¿Qué se entiende por ello? Ya lo hemos mencionado. Lo indefinido es una sustancia indefinida, pero conforme de pasar el tiempo, se va a ir definiendo. ¿Ya? Van a aparecer de esa sustancia indefinida, sin forma, va a dar lugar a las montañas, a los mares, etcétera. De acuerdo con Tales, el principio de todo cuanto existe se encuentra en el agua, ¿no?
o también en lo húmedo. Es lo mismo, húmedo o agua. 27 jóvenes. A ver, el fuego no se crea ni se destruye, solo se está transformando nada más. ¿Qué filósofo estaría de acuerdo con tal afirmación? Jóvenes, ¿quién es el filósofo del cambio? ¿Quién es el filósofo que dice que el hombre no se puede bañar dos veces en las mismas aguas de un río? Porque claro, si tú ingresas una primera vez, una corriente te va a tocar, una corriente de agua. Vas una segunda vez, no va a ser la misma corriente de agua, otra corriente de agua te va a volver a tocar. Por eso él decía, ninguna persona se puede bañar dos veces en las mismas aguas de un río, porque en cada oportunidad que quieras meterte, van a ser diferentes corrientes de agua las que te van a tocar. Bueno, y este cambio lo simbolizaba con el fuego, ¿no? La llama del fuego, ¿cómo está? Flamean, incesante cambio, va cambiando. Es Heráclito, Heráclito de Éfeso. A ver, si asumimos el pensamiento de Heráclito, entonces es correcto afirmar que nadie puede bañarse dos veces en las aguas de un mismo río. Eso ya lo dijimos, es verdad. La guerra es la madre de todo cuanto existe. Es un simbolismo que también utiliza Heráclito para describir el cambio. El cambio. El cambio es contradictorio a la razón, por ello es solo apariencia. No. Por lo tanto, jóvenes, unidos, ¿ya? Unidos nada más. Respecto al método dialéctico de Sócrates, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad. A ver, vamos rápidamente, jóvenes, acá. Ok. A ver, ¿la ironía tiene como finalidad el reconocer nuestra ignorancia? Sí, sí. Sócrates siempre buscaba llevar a su interlocutor a que reconozca que no lo sabía todo. Esa primera fase es la ironía, ¿ok? Reconocer nuestra ignorancia. La mayéutica busca extraer las verdades de nuestro interior. Sí. Para Sócrates, la verdad está en el interior de cada persona. A ver, lo de Sócrates se basa en el diálogo, su método que empleaba se basa en el diálogo y busca definiciones válidas para todos. Busca definiciones universales, sí. Por lo tanto, es verdadero, verdadero, verdadero. 30. A ver, vamos a relacionar los tipos de alma con su virtud. ¿Correcto, jóvenes? A ver, acá básicamente vamos a hablar de Platón, tercer periodo, periodo de los grandes sistemas. Platón sostiene que hay tres tipos de alma, ¿correcto? Tres tipos de alma. El alma racional, que se ubica en la cabeza, ¿ya? Jóvenes, de hecho, Platón relaciona cada tipo de alma con una parte del cuerpo y además le asigna una virtud, es decir, cuál es la función principal de ese tipo de alma, ¿correcto? A ver, el alma racional está en la cabeza y según Platón, el alma racional lo que nos da, lo que nos da, jóvenes, es, ¿qué cosa? Prudencia. Nos enseña a ser sabios, a ser prudentes.
La 3, perdón, claro, el alma racional. 3A. Pero empecemos con la uno. A ver, el alma irascible. Para Platón, este tipo de alma se ubica en el pecho. Profesor, ¿y cuál es su virtud? ¿Para qué nos sirve? Nos da valentía, nos da fortaleza. Esa sería su función. Entonces, uno ve, profesor, el alma concupiscible o también llamada alma apetitiva, según Platón, ¿dónde está ubicado? En el vientre, en los genitales. Y si está ubicado ahí, ya te puedes hacer una idea. ¿Cuál será su virtud? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál será su función? Darnos autodominio propio. Eso se llama templanza. Sobre todo, dominio propio de los ciertos placeres, ¿ya? De ciertas inclinaciones. Por ejemplo, si un joven, teniendo su enamorada, se siente atraída por otra mujer, y no solamente es que se siente atraído, sino que consuma el acto, Platón diría que no tiene templanza, no tiene autodominio. Por lo tanto, su alma apetitiva o concupiscible está fallando. Platón no dice que esté mal que te guste otra persona. Lo malo es dejarse dominar por ese deseo. ¿Correcto? Entonces, a ver, dijimos 1B, 2C y 3A. Alternativa E. Si se asume la tesis de Platón, es correcto afirmar que el filósofo se orienta a la... A ver, claro. Jóvenes, ahorita hablamos de esto. Platón sostiene que lo que hay que contemplar son las ideas inmutables. Platón nos habla que la verdadera realidad no es la que estamos acá. Esta realidad es aparente, solo es apariencia. La verdadera realidad está arriba, en el mundo de las ideas. El mundo de las ideas, el concepto. Eso es eterno. Por ejemplo, si acá tenemos un celular, bueno, es una apariencia, es un reflejo de la verdadera realidad que está en el mundo de las ideas. Por ejemplo, parecido a lo que decía Parménides, ¿no? Eh, a ver, un caballo, con el pasar del tiempo, va a cambiar de forma, se va a hacer más viejito y va a desaparecer. Pero lo que nunca va a desaparecer es el concepto, la idea de caballo. Supongamos que unos niños crecen con sus padres y estos padres crían caballos. Un primer niño ve que los caballos que cría su padre son de color marrón. Un segundo niño ve que sus padres crían caballos de color negro. Y un día su profesora en la escuela les pregunta, a ver niños, ¿de qué color son los caballos? Uno dice marrón, el otro dice negro. Entonces vemos que hay diferentes opiniones. No es la verdadera realidad. Por eso que es un mundo aparente. La verdadera realidad es el concepto de caballo. Cuando el niño dice que el caballo es negro y el otro marrón, ¿esa es la verdadera realidad? No. La verdadera realidad es el concepto de caballo. ¿Qué es un caballo? Y eso está en el mundo de las ideas que plantea Platón, que son ideas que no cambian,
que son eternas. Bien, vamos a ir avanzando. Identifique los casos compatibles con la teoría de Aristóteles. Aristóteles. Ya. Juan es un soldado que arriesga imprudentemente su vida. Ya, a ver otro. Ana es una chica que estudia lo necesario y no comete excesos en este sentido. Esto se iguala de relación con la teoría del justo medio de Aristóteles, donde Aristóteles sostiene que una persona es virtuosa cuando no se va a los extremos, ni mucho ni poco. La teoría del justo medio, todo en su justa medida, ni mucho ni poco. Si me está diciendo que Ana es una chica que estudia lo necesario y no comete excesos, está compartiendo la teoría de Aristóteles. Víctor sabe que no hay que ser pródigo ni tacaño, o sea, no hay que ser ni despilfarrador ni tampoco tacaño, sino generoso en su justa medida. Por lo tanto, de todas estas tres, las que compatibilizan con la teoría del justo medio de Aristóteles es la expresión 2 y 3. A ver, pregunta 33 jóvenes. Según la unidad o pluralidad del Arjé, ¿en qué grupos se dividió el periodo cosmológico? Correcto. El periodo cosmológico donde los filósofos reflexionaban sobre el origen, sobre el fundamento del cosmos, sobre el Arjé, habían dos grandes grupos. Los filósofos monistas que trataban de encontrar un elemento en la naturaleza que explicara, que da origen a todo el cosmos. Por eso se le llamó filósofos monistas, porque buscaban un solo principio, pero había también filósofos pluralistas, porque ellos creían que todo el cosmos no solo partía de un principio o de un fundamento, sino de varios. Por ejemplo, Empédocles sostenía que el cosmos tiene cuatro raíces: el agua, el fuego, el aire y la tierra. Mientras que para Tales era solamente uno, el agua, para Empédocles son cuatro: agua, aire, fuego, tierra. Entonces, según acá, se divide en filósofos monistas y pluralistas. Ambos grupos de filósofos intentaron encontrar el arjé. Epicuro define el verdadero placer como, hay que tener cuidado jóvenes, porque Epicuro no tiene el mismo concepto que tú y yo tenemos de placer. Para muchos de nosotros el placer tiene que ver con banalidades, con cierto tipo de cuidados, de, por ejemplo, sin criticar, de repente con ir a fiestas. Para muchos el placer tiene que ver con beber mucho alcohol, tener muchas mujeres. Entonces, uno podría distorsionar el concepto que tiene Epicuro referente a lo que es el placer. Para este filósofo, el placer radica en una ausencia de dolor. ¿Por qué? Porque para Epicuro el placer nos va a conllevar a la felicidad. Entonces, profesor, en ese sentido, ¿qué sería? Algo que te conlleve a tener una tranquilidad espiritual, interior, mental.
lo que se conoce como ataraxia. Por eso, para Epicuro hay placeres superiores. Por ejemplo, un placer superior sería cultivar el intelecto, la sabiduría, y eso te da tranquilidad. Cuando uno, ¿no? Aprendes cosas nuevas, sientes placer, eso te hace tranquilo. Antes no sabía esto, ahora ya sé esto, miren. Pero también hay placeres, dice Epicuro, inferiores, como el comer, el tener relaciones sexuales, pero para él los placeres superiores que tienen que ver con cultivar el intelecto, la sabiduría, es lo que realmente genera felicidad, ¿no? Ese sentimiento de tranquilidad, lo que él le denominó ataraxia, tranquilidad eh, interna, una tranquilidad mental. ¿Correcto, jóvenes? Bien, entonces, Epicuro define el verdadero placer como ausencia del dolor. 35. A ver, la filosofía de Epicuro se basa en el atomismo. Bueno, Epicuro sostenía que el arjé que da origen al cosmos son los átomos, esas unidades indivisibles, pero se agrupan y dan origen al cosmos. 36. La aceptación del destino como un modo de obtener la tranquilidad del alma es una propuesta del... ¿Qué escuela, jóvenes? Esta pregunta también tiene que ver con el cuarto periodo de las escuelas helenístico-romanas. Eh, ¿Qué escuela dice, la felicidad consiste en aceptar tu destino, no pelear contra ello, sino simplemente aceptar tu destino? Porque si aceptas tu destino, tu alma va a tener tranquilidad. No vas a decir, porque claro, para ellos la vida ya está determinada, la vida ya está fijada, por eso creen en el destino. Es decir, si te pasa alguna cosa, ya no vas a estar perturbado, ¿por qué a mí? ¿O por qué aquello? ¿O por qué pasó lo otro? La escuela que sostiene, jóvenes, que la aceptación del destino es lo que nos va a conllevar a una tranquilidad del alma, que tiene que ver con la felicidad, porque recuerden que para ellos la felicidad es estar tranquilos en nuestro interior. Eso es la felicidad para ellos. Pero esta escuela me dice que para obtener esa tranquilidad tengo que aceptar mi destino. Son los estoicos, estoicismo. De hecho, jóvenes, un claro ejemplo, ahorita viene a mi memoria, sería el que relata Sófocles en esta obra trágica de Edipo Rey, cuando Yocasta y Layo tienen como hijo a Edipo, reciben una sentencia, ¿no? Digámoslo así, como una profecía del profeta que era invidente, que no veía, ¿no? Tiresias, y que le dice que cuando este niño crezca, iba a matar a su padre y iba a desposar a su madre, o sea, se iba a casar con ella. Entonces ellos, aturdidos por esta profecía dada por Tiresias,
deciden que un esclavo, pues prácticamente lo llevara y lo matara, pero el esclavo, de alguna forma, se apiada de él, lo deja con vida, y un siervo de otro reino contiguo que estaba cerca, lo encuentra cuando aún era pequeño, a Edipo, y lo lleva a su reino, ¿ya? No al reino de Edipo, no, sino al otro reino que estaba ahí. Y cuando ya crece Edipo, eh, otro profeta, por así llamarlo, otro clarividente, ya no Tiresias, ¿no? Porque Tiresias era del otro reino, de Tebas, sino más bien el clarividente del otro reino donde fue adoptado Edipo, le dice a Edipo: tú tienes un destino totalmente trágico, macabro. Le dice que él iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Edipo, pensando que su verdadero padre era el rey que lo adoptó y que su verdadera madre era la que lo adoptó, Edipo pensaba que ellos eran sus verdaderos padres. Pero como recibe esta profecía, huye. Y adivinen qué, se va en dirección a su verdadero reino, a Tebas. Y en su camino se encuentra con Layo, que era su verdadero padre, y lo mata. Luego derrota a la Esfinge y finalmente se casa con Yocasta, su madre. Si se dan cuenta, al final hizo lo que hizo Edipo, se termina cumpliendo su destino. Es un claro ejemplo de lo que propone el estoicismo. ¿Correcto, jóvenes? Bien. Entonces, si queremos tener esa tranquilidad del alma, que es sinónimo de felicidad, los estoicos nos dirían: acepta tu destino, no pelees con él, no reniegues con él. Y finalmente, jóvenes, vamos a finalizar con la pregunta 37. De acuerdo con Epicuro, el mundo está compuesto por átomos. Pirrón de Elis, Pirrón de Elis, que es el máximo representante de la escuela escéptica, ¿qué sostiene? ¿Qué sostiene, jóvenes, Pirrón? Pirrón, de hecho, jóvenes, practicó la epogé, ¿no? Epogé tiene que ver con el quedarse callado, con el abstenerse sobre dar una opinión, ¿sí? Porque él sostiene que de esa manera, quedarte callado, el abstenerte de dar una opinión, te va a evitar a que tu alma, tu estado interno, se altere. Supongamos que tenemos a dos personas y saben que va a jugar Perú y Brasil. Una apuesta por Perú, otra apuesta por Brasil. El que apostó por Perú, si ve que Brasil mete gol, te pregunto, ¿su alma va a estar tranquila? No, va a estar angustiado, va a estar tenso, va a ser infeliz, porque decíamos que la felicidad tiene que ver con la tranquilidad del interior, del alma, que es ataraxia. Y sucede lo contrario, ¿no? Si el que apostó por Brasil ve que Perú mete gol, también va a estar intranquilo. Entonces, para no estar en eso, de que quién gana, quién, Pirrón sostiene que hay que practicar la epogé, quedarnos callados ante ciertos asuntos, para mantener la tranquilidad espiritual de la mente, para obtener la ataraxia. Se cuenta, jóvenes, que Pirrón de Elis, de alguna forma, comenzó a practicar la epogé después de un hecho traumático. Cuando Alejandro Magno, en sus expediciones, lo llevó, quiso probar la sabiduría
de Pirrón. Y para ello lo confrontó con otro sabio de la India y los puso en un debate. ¿Qué es el dolor? Y Pirrón comenzó a dar toda una explicación teórica hermosísima. Cuando llegó el turno del sabio hindú, cogió, se roció una galonera de gasolina, se prendió fuego, gritaba del dolor y él dijo, este es el dolor, y murió. La persona que estaba allí como moderador dijo, tenemos un ganador. Mientras que este sabio nos habló sobre qué era el dolor, este otro lo demostró. Y Pirrón quedó tan impactado, tan conmocionado, que cuando regresó a su patria, decidió ya no hablar más, no discutir más. Quedó tan perturbado y comenzó a practicar la epogé, el quedarse callado. Entonces, jóvenes, di toda esta explicación, incluso a grosso modo, vamos a ver, en este caso, qué sostendría Pirrón. ¿Ok? A ver, a ver. Si me dice la pregunta que de acuerdo con Epicuro, el mundo está compuesto por átomos, y Pirrón te dice que mejor es quedarte callado, no entrar a debatir, decirle, no, Epicuro, tú estás loco, cómo el cosmos se va a componer solo de átomos, tú estás mal. Para no entrar en eso, obviamente sabemos que Pirrón, para obtener su tranquilidad interior, para obtener su ataraxia, obviamente no va a refutar a Epicuro, que dice que el mundo está compuesto por átomos. Entonces, jóvenes, lo único que le quedaría es que, a ver, concuerda con él, pues todo lo que existe es material. Está equivocado, no, no, no va a entrar en discusión, no va a entrar en discusión, claro que no. A ver, no concuerda con él porque acerca del mundo es mejor no afirmar nada. En otras palabras, se queda callado, no opina. Le diría, Pirrón, ¿tú qué sostienes? ¿Está compuesto de átomo? No afirma. Entonces, ahí está. No concuerda con él porque, según Pirrón, acerca del mundo es mejor no afirmar nada, quedarse callado. Y de esa manera obtendremos la tranquilidad interior, mental, espiritual, como quieras llamar, ataraxia. Ah, acá había otras preguntitas. Para Diógenes, ya mencionamos a Diógenes, el máximo representante del cinismo, la escuela cínica, la felicidad se logra viviendo como, según lo que propone la sociedad, tener carros, casas, plata, mucho dinero, es vivir de la forma más sencilla, de la forma más simple. Y la simplicidad lo encontramos, según él, en la naturaleza, en la forma de vida del perro, de los animales. Entonces, alternativa C. 39. A diferencia de las bestias o los dioses, el hombre requiere vivir en comunidad con sus semejantes. El enunciado anterior hace referencia a que el hombre es un animal político. Una concepción de Aristóteles, ¿no? Un animal político, aquel que participa en una polis, en una ciudad, vivir en comunidad. Finalmente, ahora sí, pregunta número 40, jóvenes.
Una polis ideal, ya, polis, una ciudad-estado, según la doctrina de Platón, debe ser gobernada por ¿quién? Jóvenes, Platón nos hablaba de tres tipos de alma. El alma racional, el alma irascible y concupiscible. Pero, según Platón, el alma racional es la que gobierna a las demás almas. Es la que gobierna. Por eso es la parte racional. Y Platón hace, digámoslo así, una comparación con las ciudades. En conclusión, Platón sostiene que quienes deben gobernar una polis, una ciudad, son los filósofos, porque son ellos que de alguna manera utilizan o emplean la razón. Entonces, jóvenes, hemos terminado con estas 40 preguntas de filosofía eh, para que lo puedas revisar cuidadosamente, detalladamente. Por favor, comenta, es muy importante para que el algoritmo de YouTube pueda seguir viralizando los temas. Asimismo, si todavía no te has suscrito, suscríbete. De esa manera nos apoyas para seguir creciendo como comunidad académica, seguir compartiendo estos conocimientos, que dicho sea de paso, lo que queremos, queridos jóvenes, es que estos conocimientos, mm, si bien es cierto, te van a servir para tu examen de admisión, pero que también te sirvan de reflexión, que sean útiles para tu vida, que nos ayuden a reflexionar, ¿correcto? Entonces, jóvenes, un saludo para todos ustedes. Desde ya estoy muy orgullosos de cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.